Muy bien. La segunda presentación consta de los ratios, en primer lugar, y dentro de los ratios tenemos el primer grupo, los ratios de liquidez. Tenemos cuatro: índice de solvencia, prueba ácida, tesorería y capital de trabajo. Todos los datos, los importes o el resultado que tenemos desde el 2016, 2015 y 14, obviamente que los hemos traído del análisis del balance. ¿Qué quiere decir esto? Para encontrar estos 0.77, yo lo que he hecho es irme a donde tengo los datos, no del balance general, donde tengo al principio, donde la empresa me pasaba estos estados financieros. No, al análisis del balance, donde nosotros ya tenemos el análisis vertical, el análisis horizontal. De aquí es donde he trabajado con los datos. El primer ratio que me dice es el activo corriente dividido entre pasivo corriente. Obviamente que el activo corriente lo tengo del 2016, lo identifico y busco el pasivo corriente y también lo identifico. Lo que tengo que hacer entonces es realizar la fórmula. La fórmula me dice activo corriente entre pasivo corriente. Por tanto, coloco. En este caso, si se dan cuenta, yo he utilizado una fórmula un poquito más complicada, que es redondear. Redondear es para que me salgan con dos decimales. Esos dos decimales, obviamente, ya los voy a tener, en este caso, sin, sin más decimales, cosa que me ayuda mucho al momento de trabajar, al hacer las fórmulas. Voy a colocar activo corriente dividido entre pasivo corriente, y tengo los 0,77. Obviamente que esos 0,77 lo voy a arrastrar, ¿se dan cuenta? Y ya tengo estos importes. Muy bien. De la misma manera vamos a trabajar todos los ratios. De la misma manera vamos a trabajar todos los ratios, colocando, viendo la fórmula, y nos vamos a tanto al análisis del balance como a datos del análisis del estado de resultados, de acuerdo a las fórmulas que me esté pidiendo, de acuerdo al ratio en este caso. Bien, la interpretación ya estoy haciendo por las tres gestiones. Obviamente voy a hacer una para que ustedes se den cuenta. Aquí dice, en las gestiones 2016, 15 y 2014, por cada unidad de pasivo exigible a corto plazo, se dispone de 0,77, 0,89 y 0,98 unidades monetarias respectivamente para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo. Estoy interpretando las tres gestiones en un solo cuadrito, en una sola celda. Por tanto, estoy manifestando que las tres gestiones, los resultados que han salido son este y este respectivamente. Y si se dan cuenta, al momento de hacer todas las demás interpretaciones, van a ser de la misma manera. Muy bien. El siguiente hice lo que es la variación. La variación, recuerdan que les he indicado, solamente van a ser la variación del 2016 y 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ver de 0,89 cuánto ha variado al 2016. Obviamente si era 0,89, en este caso ya ha bajado a 0,77, me dice aquí que la disponibilidad a corto plazo ha descendido un 13,5%. Sabemos cómo encontrar estos 13,5%. Ya hice un video hacia atrás y ya van a poder ver cómo he encontrado esta diferencia de 13,5. El indicador que me está pidiendo para este ratio es de 1,5. Y como no se alcanza 1,5 y solamente tengo 0,77, entonces hablamos que el conjunto de recursos del activo corriente disponible es corto.
Es corto, es escaso, porque no llega entre los tres, o sea, entre cada, entre la gestión 2016, 2015 y 2014, obviamente que ninguno de ellos ha podido alcanzar al objetivo de 1.5. Está por debajo. Por tanto, yo coloco de forma en promedio o en forma conjunta de los tres que la disponibilidad es corto. Bien, vayan entonces, según las fotos que les he mandado, vayan realizando todos estos ratios hasta terminar. ¿Cuántos grupos? El ratio de liquidez, el ratio de endeudamiento, que son 4, y el ratio y los ratios de rentabilidad. Solo hasta ahí. Nada más. No van a hacer el ratio de gestión. No, solamente los tres grupos. Bien. Y de acuerdo a los resultados que yo he encontrado y la interpretación. Bien, ahora vamos a ver un poco de los gráficos. He utilizado los siguientes gráficos para los ratios. Aquí he utilizado el ratio de líneas. Pero tenemos que tener en cuenta que para el ratio de liquidez solamente he tomado en cuenta estos tres, porque no puedo graficar yo este número grande que es el capital de trabajo. Por tanto, recuerdan que para poder graficar siempre utilizo una celda vacía. Entonces, esta es la celda vacía que he utilizado. He tomado las tres gestiones. Obviamente que las tres gestiones, si se dan cuenta, aquí está oculto los números, pero ustedes ya saben ocultar estos números, pero está el 2016, 2015 y 2014. He marcado el índice de solvencia, he marcado las tres gestiones con los resultados. Prueba ácida, he marcado también los tres resultados. Tesorería, los tres resultados. Una vez que ya lo tengo marcado de esa manera, entonces me voy a insertar. En insertar me voy a gráficos recomendados y aquí voy a colocar líneas. Ven, aquí están las líneas que tengo. En este caso, bien, ya tengo las líneas. Ahora simplemente es colocar los botón derecho y agregar etiquetas de etiquetas. Automáticamente, seguramente en su computadora van a poder cambiar de gráfico. Van a poder cambiar de gráfico así. Les va a salir la opción de cambiar los gráficos. O sea, ¿qué quiere decir el colorcito, etcétera? Bien, esa sería la manera de graficar el ratio de liquidez. Muy bien. Entonces, ahora ya lo tenemos esto. Bien. Ese sería el primer gráfico. Este. El segundo gráfico, si se dan cuenta, el capital de trabajo me sale de forma negativa. Para poder encontrar estos gráficos, o para poder graficar este del capital de trabajo, entonces necesito irme al análisis del balance. En este análisis del balance, lo primero que me está pidiendo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Pero para esto necesito yo los porcentajes. ¿Qué es porcentajes? Estos que están aquí del análisis vertical. Fíjense que el activo corriente tenemos 22, 27 y 37.49%. Lo voy a ocultar esto para que vean mucho mejor, ¿sí? Miren, este es el análisis vertical que ustedes han encontrado en su trabajo. El activo corriente, en el análisis vertical hemos encontrado que representa el 22, el 27 y el 37%. Y ahora necesito el pasivo corriente, me dice. Entonces es todo esto para que ustedes vean y no sea muy complicado. Lo voy a ocultar también. Solo para que vean un momentito. Bien, entonces me está pidiendo el activo corriente y el pasivo corriente, estos porcentajes. Para graficar les explico, para graficar. Entonces, como yo tengo, recuerdan que la diferencia, o sea, el capital de trabajo es la diferencia entre el pasivo corriente, entre el activo corriente y el pasivo corriente. Sí, eso lo hemos aprendido. Sabemos que es el capital de trabajo.
Como está en porcentajes y quiero que me grafique en porcentajes, entonces necesito realizar esa diferencia, el capital de trabajo. Por tanto, en la última parte de su Excel tienen que colocar ustedes, debajo de todas las cuentas, capital de trabajo es igual a activo corriente menos el pasivo corriente, y esto les va a dar este resultado, menos 7.03%, y lo van a arrastrar. Por tanto, en cada gestión el capital de trabajo me está saliendo negativo. ¿Pero de dónde me está saliendo negativo? Del análisis vertical que ustedes han hecho de los porcentajes. Muy bien. ¿Qué voy a hacer entonces? Puedo agarrar en esta misma hoja y después lo voy a llevar a, a la hoja de los ratios. ¿Cómo voy a hacer? Entonces voy a ir a la primera parte. ¿Sí? Aquí está. Aquí está oculto, ¿recuerdan? Sí, siempre necesito esta celda. Entonces, marco la celda, marco los años, marco el activo corriente, marco el pasivo corriente y marco el capital de trabajo. Se dan cuenta que al momento de ocultar las celdas es más fácil poder seleccionar los datos que quiero. Y aquí lo pongo a insertar. En insertar voy a utilizar los gráficos y me van a decir qué gráfico quieres. Vamos a ver el gráfico que necesito. Muy bien. Ahora voy a utilizar en este caso este gráfico. Este de aquí. No me está queriendo reconocer los gráficos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Bien. Voy a cambiar, seleccionar datos. Voy a ver qué está pasando. Bien. Un momentín. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. 2016. Vamos a volver a marcar. Bien, entonces, al momento de marcar, seguramente ha habido algún error que he cometido y no me ha marcado y no he seleccionado bien. Ahí está el resultado, ¿sí? Les tiene que salir de esa manera, ¿ya? Si se fijan ustedes, cuando escogen ustedes el gráfico, automáticamente el capital de trabajo les va a salir negativo. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, el 0, por debajo del 0 están los porcentajes negativos. Entonces aquí ya pueden colocar ustedes si quieren, entonces no si quieren, tienen que colocar etiqueta de datos, los datos, y les va a salir, por tanto, los datos, los porcentajes que tenemos en la hoja. Vayan viendo con calma qué es lo que hice, porque se acuerdan que este segundo gráfico lo hice más rápido, porque el primer gráfico no me estaba reconociendo, pero he trabajado de la misma manera, ¿ya? De la misma manera, tomando en cuenta, marcando, ¿se acuerdan que he marcado esto? He marcado el activo corriente, el pasivo corriente, etcétera, y he elegido gráfico, ¿sí? Vayan viendo, ustedes además ya tienen más práctica en los gráficos, sé que lo van a poder conseguir ese segundo gráfico. Y una vez que he conseguido, voy a marcar esto, ya chicos, me he olvidado. Una vez que tengan ustedes el gráfico, he vuelto atrás, en esta parte, van a colocar botón derecho y cortar, la palabra cortar. Como van a cortar este gráfico, obviamente que tienen todavía guardado el cortar, y lo van a llevar a ratios. Van a ir a ratios y lo van a colocar botón derecho y pegar. Se dan cuenta que el gráfico que he cortado en la hoja que estaba en el balance, ahora está en los ratios. Y de los ratios, pues lo acomodo y lo cambio
el título. Ese sería el segundo gráfico. Muy bien, ese sería el segundo gráfico. Ahora vamos al tercer gráfico. El tercer gráfico es sencillito. Es lo mismo que hice el anterior de las líneas. Lo único que he tomado en cuenta, si se fijan ustedes, a ver, son 4. A ver, sí, endeudamiento, calidad, autonomía y garantía. He tomado los 4. ¿Qué quiere decir esto que he tomado? Que he ido, he marcado, ya saben, he marcado estos 3 datos y he marcado, por tanto, el endeudamiento con esto, he marcado la deuda, he marcado estos 3, la autonomía y la garantía. Bien, he marcado esto, insertar, gráficos recomendados, gráficos, y aquí lo he puesto las líneas. ¿Ves? Así, tal cual, ya está. Hice eso, nada más. Eso es todo. ¿Se dan cuenta? De esa manera he graficado, he hecho la gráfica del endeudamiento. ¿Ya? Vamos al otro gráfico. Es de rentabilidad. De rentabilidad dice lo mismo, solamente que utilicé esta vez la gráfica de barras. Toman otra vez como referencia hacia arriba. Tomamos otra vez como referencia la línea oculta. Tomamos los números ocultos. Nos vamos a lo que es el margen, la rentabilidad. Tomamos los porcentajes. A la rentabilidad del patrimonio, tomamos los porcentajes, al margen operacional, tomamos los porcentajes, al margen neto tomamos los porcentajes, botón derecho, tenemos para insertar gráficos, y aquí lo voy a poner barras. Dentro de barras estoy seleccionando este. He elegido este que está aquí. Bien, y este lo he puesto simplemente, he colocado los porcentajes. Los porcentajes, ustedes saben que colocamos los porcentajes y listo. Excelente. Ese es el gráfico. Ahí son los ratios. ¿Correcto? Bien, hasta ahí tienen que hacer los ratios. Ahora, vámonos a lo que es los costos fijos y costos variables. Esto no es tan difícil como parece. Lo único que yo tengo que hice para tener toda esta clasificación es lo siguiente, donde dice costos fijos y costos variables. Ustedes tienen que seguir la misma de colocar a ingresos por explotación, a costos de explotación variable costos. O sea, estamos clasificando entre costos fijos y costos variables. Estos costos fijos y costos variables nos va a ayudar para hacer el apalancamiento. Obviamente ustedes tienen dos opciones. La primera, hacerlo de manera profesional y todo lo que está ya en este gráfico, en esta hoja, no he copiado. ¿Qué hice? Bien, miren lo que voy a hacer. A ver si se dan cuenta. Como ya tengo aquí el análisis vertical, ustedes lo han hecho, el análisis vertical, botón derecho, aquí, botón derecho, y me dice mover o copiar. Al momento de mover y copiar, lo pongo crear una copia. Esa copia le voy a poner aceptar. Se dan cuenta que me va a crear una nueva hoja donde yo ya no necesito arrastrar nada. Simplemente que he creado una copia de esa hoja que ustedes tenían seleccionada. He borrado todo lo que no necesito porque no necesito toda esta información, ¿de acuerdo? O sea, eliminar. Lo he eliminado. También he eliminado lo que son los gráficos. He ido eliminando gráfico por gráfico. Y al final me he quedado solamente con esta información. Vamos a suponer que solamente me quedo con esta información de aquí. ¿Ya? Ya no hay gráficos, ¿sí? Ya no hay gráficos, los he borrado. Así imagínense, cortar, voy a hacer uno. Y ya no tengo gráfico. Bien. Lo único que ahora que falta para hacer la misma, para que quede igual que la foto que les he mandado, botón derecho, insertar. ¿Se dan cuenta? Ya está.
He insertado, he insertado y ya tengo listo para poder trabajar tal como yo quiero. A ver, ¿ves? Hasta aquí está, hasta aquí les he mostrado, he insertado. Y aquí coloco costos y gastos fijos y variables, clasificación, y empiezo a colocar lo que el licenciado me ha dicho. Ingresos de explotación, variables costos, o sea, costos fijos y costos variables. Una vez que he colocado todos esos nombrecitos, listo, ya he terminado. ¿Se dan cuenta? Ya he terminado. En 3 minutos se hace esta hoja. En 3 minutitos. Bueno, 5, hasta escribir. Una vez que ya tenga esta hoja, me paso a apalancamiento. En el apalancamiento sí que tengo que escribir. O sea, ¿qué es escribir? Tengo que colocar económico financiero, empresa avícola, apalancamiento 2016, 2015, 2014. Y tengo que colocar, tal como el licenciado me está dando, ingresos, costos y gastos variables, margen de contribución, todo como está, idéntico. Y también tengo que colocar, tal como dice, apalancamiento operativo, costos fijos respecto, idéntico, idéntico, idéntico. Tengo que copiar igual. ¿Y cómo voy a hacer? Los ingresos los he sumado de acuerdo, trabajo con esta vez, para encontrar estos datos tengo que trabajar con los costos fijos y variables de la anterior hoja. ¿Qué quiere decir esto? Los ingresos, que aquí tengo unos ingresos, ¿verdad? Tengo unos ingresos. Aquí tengo también otros ingresos. Esos dos ingresos, más este ingreso que está aquí, o sea, he agrupado, en otras palabras, he agrupado los ingresos. Exactamente, he agrupado todos los ingresos. Bien. He agrupado todo lo que son los costos y los gastos variables. ¿Verdad que dice aquí variables? Aquí donde dice variable, variable. ¿Ves que dice variable costos? Variable de operación, variable de operación. Entonces he agrupado todo lo que son los costos y gastos variables. He agrupado, entonces los he sumado. De cada gestión he sumado todos los ingresos. De cada gestión he sumado todos los costos variables. Y la diferencia entre ingresos menos costos y gastos variables es el margen de contribución. Este menos este me sale 1.327.000. Bien, ahora, los costos fijos también he agrupado. ¿Qué quiere decir? Que aquí me tengo costos fijos de operación, etcétera. Todos los costos fijos los he agrupado. Menos, fíjense bien, menos. El único que no he agrupado dentro de estos costos fijos es el fijo de operación. Ojo, este fijo de operación no lo he sumado a todos los fijos. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar recién aquí, donde dice los gastos, intereses y gastos financieros. Entonces, los gastos fijos de operación son todos los que van a decir gastos fijos de operación. Excelente. Lo agrupo y lo llevo, o sea, he copiado el mismo resultado a gastos de operación. ¿No? ¿Por qué? Porque es que como este es el título y este es el subtítulo, digamos. ¿Sí? Entonces, este mismo es repetido aquí. Bien, ahora, ¿cómo sale la utilidad operativa? He restado el margen de contribución menos los gastos de operación y me sale la utilidad operativa, utilidad antes de intereses e impuestos. Continúo con los gastos financieros. Obviamente los gastos financieros, recuerdan que el único que tengo como gastos financieros es el que dice 101.934 del 2016, obviamente es este que está aquí. Bien, ahora, la utilidad antes de impuestos. Voy a restar la utilidad operativa menos los gastos de operación y tengo este resultado. Ok, me está mostrando a cada rato ese mensaje porque como he eliminado muchas columnas, ¿se acuerdan que he eliminado gráficos, etcétera? Entonces seguramente ha habido un problema que Excel me lo está recordando a cada momento. Pero cuando ustedes vayan eliminando todo, lo vayan haciendo bien, obviamente que el Excel les va a decir ya, tranqui, está todo bien. Ahora, ya tengo hasta aquí. Saco el 25%, oh no, perdón, disculpen. No saco el 25%. Estos 25% que están aquí, lo voy a traer directamente del análisis vertical que tengo. O sea, tengo aquí ya el 25%. ¿Recuerdan ustedes que aquí tengo el 25% que ya he determinado? O sea, yo ya tengo ese resultado. Simplemente que lo voy a traer estos resultados aquí. Y voy a restar
este menos el 25% que no. Y me sale ese resultado y lo vamos a dividir entre 1000 acciones. Vamos a suponer que, ¿de dónde salen las 1000 acciones? Las 1000 acciones es un supuesto. Quiere decir que la empresa tiene 1000 acciones, vamos a suponer que tiene 1000 acciones y lo vamos a dividir este resultado entre 1000. Si se dan cuenta, esta es la fórmula. Bien, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí ya lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque simplemente es arrastrar, una vez que hagamos de una gestión, es arrastrar a todas las gestiones en forma horizontal. Realizamos el apalancamiento operativo, donde están los costos fijos, etcétera. Van a copiar tal como está. Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar el grado de apalancamiento operativo. Pero, para el día miércoles, solamente háganlo hasta aquí. Para el miércoles, háganlo solo hasta aquí. ¿Por qué? Porque les voy a explicar esto, les voy a explicar con mayor detalle en clases, esta última partecita. O sea, cópienlo. Lo que quiero decir es que lo copien los cuadritos, pero que lo dejen todavía en blanco, sin datos. Porque les voy a explicar o sea, el apalancamiento, tienen que hacer el apalancamiento 2016, 2015 y 2014. Tienen que agarrar 20% 2017, etcétera. Yo les voy a explicar cómo van a proyectar para el 2017 y les voy a explicar cómo van a poder terminar de llenar estos cuadritos. Pero ya lo tienen que tener. Tienen que tenerlo así tal cual. Está el formato, pero en blanco. Y el trabajo de presentación hasta donde encuentren los 223. Relleno, o sea, que esté con los datos, todo esto. Porque ya les he explicado. Bien, muchachos, hasta aquí vamos.